Bienvenidos a esta nueva conexión con nuestro habitual y siempre querido Zohar, que nos acompaña día a día, semana tras semana, con su palabra, con su consejo, con su orientación de cómo es la energía que debe primar en la concepción natural del ser humano hacia la realización y experiencia de su vida. Bayom, Bayhi Bayom Hashemini. Esta semana tenemos la tercera porción del libro de Levítico, 3 del 3, porque Levítico es el tercer libro, que va del capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47. Y realmente esta porción trata sobre un aspecto central en el pueblo de Israel y en su desarrollo como pueblo, porque hasta ahora salieron de Egipto, luego recibieron la Torá y ahora hay que practicar esa ley, y para practicar esa ley se requiere un espacio y también un tiempo. Y aquí, en esta sección, encontramos tiempo y espacio, cómo se interrelacionan uno con el otro. Ese día octavo se refiere al momento crucial de la inauguración del sagrado tabernáculo, del templo portátil que caminaba, se detenía, se iluminaba de acuerdo a la presencia divina llamada Shejinah. De acuerdo a eso, el andar del pueblo de Israel se manifestaba. Qué importante es la conexión que todo ser humano debe establecer con su divinidad, con la presencia divina dentro de sí, porque no hay templos afuera. Las casas están preparadas, es decir, el cuerpo, el físico, la mente se prepara para recibir esa chispa divina. Y cuando eso ocurre fuera, como en el caso de este momento histórico del pueblo de Israel, es que también ocurre adentro. Había en los integrantes, en cada uno de ellos, un renacer, una nueva visión de la vida, un nuevo optimismo. Y los personajes centrales de esta historia, Moisés y Aarón, en la sección anterior, Tzaf, se hizo toda una serie de advertencias, de recomendaciones, de leyes, de cómo
dirigir y manejar ese espacio. Y tuvieron que prepararse durante 7 días. Cuenta la tradición que el tabernáculo se inauguró el día 1 de Nisán. Nisán es el primero de los meses. Es el mes vinculado con la estación de la primavera, allá en el Medio Oriente, en Israel. La primavera es el despertar del ser humano. Es salir de aquel invierno, aquel frío, aquella interioridad, para dar paso a la energía del optimismo, de la confianza, de la fuerza individual del ser humano. Lo vemos reflejado en el verdor, en el florecer de la tierra, de los árboles, de la naturaleza. Y así, ese estado externo es el que inunda nuestra visión interna. Y por ello fue el 1 de Nisán, el día que se inauguró el tabernáculo, y ese 1 de Nisán fue este día octavo. Por eso dice, y ocurrió en el día octavo, Vayhi Bayom HaShemini. 7 días se prepararon, tanto Moisés como Aarón, y el día octavo correspondió esta inauguración. Qué trascendente es la actitud de los ancestros, de los antepasados, tanto de esta familia de Moisés y Aarón, hermanos, los cuales son 3 hermanos, Moisés, Aarón y Miriam, la profetisa, hijos de Amram y Yochebed. Yochebed era partera, se encargaba de facilitar la presencia del alma en este plano, mediante el confort, mediante los procedimientos físicos, terapéuticos, traía esos cuerpos para que las almas se instalaran en ellos. Esa era la profesión de Yochebed, y por supuesto su hija Miriam también aprendió de su mamá, y eran las 2 parteras principales e importantes en Egipto. Ocurrió que el faraón decretó un designio muy fuerte y muy duro: todo varón que nazca será arrojado al Nilo. Las mujeres hebreas no querían tener hijos, porque ¿cómo vamos a favorecer el designio de un tirano, de un autócrata que no solamente tiene una filosofía de ese tipo, sino que también quiere destruirnos directamente a nuestros hijos? No tengamos hijos. Esa fue una postura. La segunda visión: vamos a tener hijos, pero vamos a ver cómo hacemos para esconderlos.
y permitirles que desarrollen su vida. El faraón llamó a estas dos personas, a Jochebed y a Miriam, y les advirtió el decreto so pena de muerte a ellas si ellas transgreden el mandamiento del monarca. Y fue así como ellas, sin ningún tipo de temor ni de miedo, ayudaron a las mujeres hebreas a dar a luz, a que esas almas se instalaran en sus templos. Y fue así como, en mérito a esa forma de actuar, esa forma de pensar, esa forma de ser, que se les concedió a la tribu de Leví la virtud de tratar, de ser quienes promueven el establecimiento del Espíritu Divino en la tierra. Más precisamente en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo. Esa virtud que manifestaron estas mujeres determinó que esos dos hijos, Moshe y Aarón, directamente hijos de Jochebed, fueran los líderes del pueblo. Uno, el líder político, Moshe, y otro, el líder espiritual, Aarón. Y esta función de Aarón comenzó exactamente este 1 de Nisán, en ese momento cuando la naturaleza avisa de que estamos en un proceso de optimismo, de visión amplia, de primavera, de la fuerza de la creación. Y Aarón, el hermano de Moshe, asumió ese día el sumo sacerdocio. Ahora, aquí dice el texto que el Creador, Adonai, Nir'á Alechem, se manifestó a vosotros. Se refería a Moshe y a Aarón. Qué curioso. Nir'á, N-R-A, son como las mismas letras de Aarón. Y Alechem, A-L-I-J-M, son las letras del ángel Mijael. Aarón y Mijael. ¿Y cuál es la relación o el vínculo entre Aarón y Mijael? Por un lado, Aarón, sumo sacerdote, Cohen Gadol, así se llamaba, era el intermediario entre lo divino y el personaje que se acercaba con su ofrecimiento al templo. Él le facilitaba el proceso para que se conectara con lo divino. Fíjense cómo a partir de su mamá, que era partera, ella preparaba lo espiritual para que el espíritu, cuando llegara aquí,
pudiera expresarse a través de la materia. Aarón tenía la misma función, pero de la materia hacia el espíritu. De la materia hacia el espíritu es lo que dicen los cabalistas, que es el tikkun del ser humano. Porque hay una energía creadora que viene desde, según el árbol de la vida, viene de lo más alto, que lo llamamos el Keter. Y esa energía creadora va estableciendo las diferentes pautas: el amor, la disciplina, el equilibrio, la belleza, la persistencia, el espacio, la magnificencia, la visión trascendente, lo fundamental, y finalmente se manifiesta. Todo eso es creado por esa energía. Y cuando se manifiesta, aparece el ser humano, aparece el hombre. Por ello, en la creación del ser humano, en el párrafo del Génesis, dice: Vayomer Elohim, y dijo el Creador con el apelativo de Elohim: Naase Adam, Besalmenu Kidmutenu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le decía? Hagamos al hombre. Explica el Zohar algo bien profundo. Elohim, este apelativo, tiene que ver con las energías, con las fuerzas de la Gran Madre, de la Madre Celestial, la que da a luz a toda la creación, que se llama Binah. Binah es la comprensión. Y es la número 3 en la trilogía de Keter, la voluntad, Jochma, la sabiduría, y Binah, la comprensión. Porque Vayomer Elohim, y dijo Binah, Naase Adam, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? La comprensión le dice a la sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y comprensión? Muy fácil, muy fácil. Si estoy amasando harina, agua, estoy amasando y voy a hacer bizcochos. Toda la masa, en general, integralmente, es la sabiduría, es Jochma. Pero cuando voy particularizando y sacando, quitando, voy estableciendo esencias, voy comprendiendo cada una de sus partes, estoy en Binah. Entonces esa es la diferencia entre Jochma, la sabiduría, y Binah, la comprensión. Jochma es lo integral, lo general. Binah es lo puntual, lo particular. Cuando estoy en Binah, dice Binah, Naase Adam, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? A Jochma, a la sabiduría. Y qué curioso que la sabiduría en el árbol de la vida tiene una polaridad masculina activa, es el arquetipo del padre, y Binah, la comprensión, nos da el formato, nos da el orden para crear estructuras. Por lo tanto, su polaridad es femenina. Entonces, aquí vemos que
para crear al hombre, ocurrió una simbiosis, una unión, un nexo entre femenino y masculino, porque quien da a luz es lo femenino, y lo femenino recurre a lo masculino. Ambos hicieron su aporte, ambos se unieron, ambos se unificaron, ambos se integraron para permitir que la creación se convirtiera en una realidad. Y es así como desde Binah, desde esa Madre Celestial, es donde ahí se crea el espíritu. Y el espíritu baja hasta el Malhut, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. Pero ahora debe otra vez regresar a su casa. Ahora, ¿cómo regresa a su casa? Hay que hacer trabajo humano. Es decir, desde lo material, poder encontrar lo espiritual. Ese es el trabajo del ser humano. Y Aarón tenía ese trabajo. Era el partero de aquel que se presentaba en el templo con una inquietud espiritual. ¿Cómo? ¿Qué hago para sacarlo? Para permitirle que ese espíritu crezca, suba, evolucione, sea mejor. ¿Cómo hago? Y el facilitador, orientador y guía para esto era Aarón. Qué persona tan sabia, tan humana. Él expresa el tratado de principios, Ohev Shalom, Verodef Shalom. Amaba la paz. Y no solamente que la amaba, la perseguía para lograrla, concretarla y realizarla. Por ello, Aarón era ampliamente amado y querido por todo el pueblo de Israel. Ahora, así como se inauguró un templo, un tabernáculo, ese 1 de Nisan, ese 8º día, luego de los 7 de preparación, de acuerdo a al calendario, correspondería el mes anterior a Nisan, es Adar, los últimos 7 días de Adar, es decir, del 23 al 30, ocurrieron esos 7 días. El día 8º, 1 de Nisan, fue cuando ocurre, cuando nos situamos en este momento de nuestra lectura. Así como hay un templo aquí en la tierra, un tabernáculo en la tierra, también se inauguró un tabernáculo en lo alto. El reflejo, la Madre Celestial, que es Binah, como hablamos anteriormente, tiene una contraparte que es la Madre Terrenal. Esa Madre Terrenal se llama en el concepto de la Kabbalah Malhut, el reino. Hay como un reflejo entre uno y otro. Y así como ese día
reinó, se fue ungido el sumo sacerdote terrenal, Aarón, ese mismo día en la Madre Celestial, en el tabernáculo celestial, también fue ungido el sumo sacerdote celestial, que es Mijael. Y de esa forma se confeccionó un sistema donde el de abajo va hacia arriba y el de arriba envía hacia abajo, un reciclaje. De hecho, Mijael, ángel al servicio de lo divino. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son portadores de el mandato celestial. Es como en astrología hablamos de Mercurio y el Sol. Mercurio es el que transmite, el que comunica el mandato, lo que el Sol establece para sus súbditos, porque él tiene la virtud y la peculiaridad de soportar altas temperaturas. El Sol es incandescente por sí mismo y por eso se llama Mercurio, el que transmite la voz, la comunicación de lo que dice el Sol. De la misma forma, Mijael, una alta energía vibratoria angelical, es quien recibe el mensaje divino y lo transmite a la tierra. Y la conexión con la tierra es nada más y nada menos el sumo sacerdote, a Cohen Akadol. Y esto está aludido, según explica la Kabbalah, como dijimos anteriormente, cuando dice ahí el versículo que el Eterno, el Creador, Nir'á Alejem, se mostró a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que se mostró a vosotros, se mostró, Nir'á es Aarón, Alejem es Mijael, así como es abajo, es arriba, y así como es arriba, es abajo. La comprensión de esa ley y la sabiduría de su aplicación es la que permite al ser humano comprender y establecer una base filosófica, de vida, de existencia, de desarrollo de su espíritu en la tierra para que éste realmente cumpla su misión. Eso es lo que ocurrió ese octavo día. Y aparentemente también ese octavo día, dos de los hijos de Aarón murieron. Aarón tenía 4 hijos: Elazar, Itamar, Nadab y Abiú. Ese octavo día, esos 4 hijos de Aarón también fueron, como descendientes de él, coronados con el sumo sacerdocio. Sin embargo, Nadab y Abiú reglamentariamente realizaron una acción
un protocolo que no correspondía en ese momento. Y ese fuego los consumió y murieron. Aarón, Vaidom a Aarón. Aarón selló su palabra, no dijo nada. ¿Por qué? Comprendió qué es lo que estaba pasando. Así como se estaba inaugurando un tabernáculo acá y había un sumo sacerdote allá, también se requerían que 2 sacerdotes terrenales también sirvieran en el tabernáculo celestial y fueron requeridos para ese servicio. Y por ello Nadab y Abiú fueron los llamados para ejercer ese cargo, pero desde lo celestial. Vida y muerte son 2 aspectos de la misma moneda. Tanto Aarón como sus hijos lo comprendieron, porque en un pensamiento humano donde tenemos los sentidos realmente invertidos, la permanencia, el apego, creemos que la materia es lo permanente y el espíritu es alternativo. Sin embargo, es al revés. El espíritu es lo permanente y la materia es transitoria. Pero cuando alguien fallece o te dan la noticia de un deceso, de una muerte, realmente creemos o tenemos la convicción de que quien fallece es aquel, pero que a ninguno de nosotros nos va a tocar esa suerte. Esa es la... ¿Por qué? Porque nos asumimos de que somos permanentes con el mismo formato, el mismo vehículo, la misma vestimenta. Hemos perdido el norte, que lo principal, lo permanente es el espíritu, mientras que lo que cambia es la forma del ser humano, el cuerpo del ser humano. Y eso hace o nos trae en referencia a lo que son los apegos. Por eso nos apegamos a las cosas. Si entendiéramos la transitoriedad de todos los procesos, realmente nos sería fácil, muy fácil, recibir y dar. Porque si entendemos este secreto de la vida, ese recibir y dar se complementaría con un dar y recibir. Y de esa forma, la experiencia de la vida es diferente. Y entrar en ese círculo de dar y recibir y dar, parte de la raíz, de la forma, de la visión de la vida, que el espíritu es lo permanente, mientras que la materia es lo transitorio. Y Aarón comprendió y entendió que 2 de sus hijos requerían dar servicio
allá, en lo celestial, en el tabernáculo celestial, donde el sumo sacerdote era Mijael. Ellos dos, Bikeshum, fueron requeridos en esa contraparte celestial que todo lo material es vinculado con esa espiritualidad. Y Aarón lo comprendió, y por eso dice, Vayidoma Aarón. Aarón no dijo palabra, cayó. Y de esa forma expresó su conformidad con el acto. Sin embargo, le afectó, evidentemente, la partida de sus dos hijos. Y estas dos almas de Nadab y Abiú, nos cuenta la Kabbalah, que transmigraron luego a Pinhas. Pinhas era hijo de Elazar, nieto de Aarón, y en un acto realmente de mucho valor, de mucha valentía, donde reivindicó al pueblo de Israel, evitando que una epidemia diezmara al campamento de Israel. En ese momento, Pinhas, el alma de Pinhas, dejó de ser esa alma, y Nadab y Abiú se integraron a Pinhas. Así explica la Kabbalah. Es fácil para la Kabbalah explicar esto, porque parte del principio que sí existe la transmigración de las almas, sí existe la reencarnación, y la reencarnación no necesariamente debe ocurrir en el momento del nacimiento, sino puede ocurrir en el momento en que hacemos el renacimiento, es decir, que nuestras vidas se replantean, que nuestras vidas entran en un proceso diferente, en un proceso de orientación hacia lo divino. Y así ocurrió con Pinhas. Cuando él hizo ese acto, inmediatamente las almas de Nadab y Abiú se incorporaron a él. Y la Torá o la Kabbalah nos explica que Elías el profeta era el mismo Pinhas. Las almas de Pinhas fueron las que encarnaron en el profeta Elías. Y cuando Elías va a transmitir su profecía y su espiritualidad a su alumno predilecto, Eliseo o Eliyá, ahí dice que Eliyá le pide, dice, dame el doble de tu espiritualidad, refiriéndose a que Elías contenía a estas dos almas de Nadab y Abiú, y Elías fue la continuación del alma de Pinhas. Y así vemos cómo hay una recurrencia de almas que van y vienen, y por eso reencarnación en hebreo se llama Gilgul. Gilgul viene de la palabra Gal. Gal es como una ola, es como un círculo, sube y baja, sube y baja, con la sola finalidad de promover, de motivar e incentivar el desarrollo
espiritual, la experiencia material de esa alma. Solamente ese es el sentido y ese es el destino. Y en este octavo día, día de la inauguración del tabernáculo, ocurrió todo ese proceso. Aarón fue nombrado sumo sacerdote. Mijael, el ángel Miguel, fue nombrado sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Y allí, las dos almas que estaban encarnadas aquí, de Nadab y Abiú, desencarnaron para dar servicio allá arriba. Luego, esas dos almas que dieron ese servicio encarnaron en Pinhas, sumo sacerdote aquí. Pinhas luego fue Elías el profeta que va mediante la ejecución del shofar, del sonido, es el que va a anunciar la llegada y el advenimiento de la conciencia mesiánica. Vamos a llamar a nuestro invitado de siempre, al Zohar, a ver qué nos dice en estos momentos. Rabbi Ishaq Patah. Rabbi Ishaq comenzó el discurso y dijo: Zakaim Nun Israel, felices los hijos de Israel, de Kulsha Berihu Yahib Lon Oraitá, que el santo bendito él les ofreció la sagrada Torá. Hedvatá de Jola, la alegría de todo. Hedvatá de Kulsha Berihu, la alegría del santo bendito él. Ve atlayutá dile, dichtiv vaehye sha'ashuin yom yom. Dice, es como el niño que dispone de un juguete. De la misma forma, Oraitá, Kolá, Had, Shema, Kaddishá, Ihi de Kudsha Berihu. Dice, de la misma forma, el nombre sagrado se manifiesta en la Torá. Ubeoraitá Itberi Alma, dice, y a través de la Torá se creó el mundo, como está escrito. Vaeye etzlo Amón, alticre Amón, ela Umán. Dice, y fui junto a él como su apreciado. Dice, no leas su apreciado, sino su artesano. Es decir, que la Torá se forjó en este templo sagrado llamado Biná, en esta madre celestial llamada Biná, donde comprendemos los procesos del universo, donde está la contraparte del templo celestial, donde está la contraparte de la Jerusalén terrenal, donde está la contraparte del sumo sacerdote terrenal, Aarón, siendo allá Mijael, donde está la contraparte
de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, formando el espíritu de Pinhas, Elías el profeta, y Elías el profeta, desde ese Biná, va a ser el que con su sonido del shofar, con la ejecución de ese sonido, va a traer la conciencia mesiánica, la conciencia en la cual la humanidad va a comprender que ya no es necesario el egoísmo para su crecimiento, sino más bien va a comprender que a partir de ahora ser altruista significa un peldaño en la escalera del crecimiento. Hasta un nuevo encuentro con nuestro querido Zohar HaKadosh.